Hola mis queridas niñas y niños, siguiendo con lo que es medidas de tendencia central y el tercer video lo que es estadística, ya vimos cómo se armaba la tabla. De hecho, continuamos con la misma tabla del video anterior. Vimos cómo calculábamos la media. Hoy día vamos a ver la mediana y la moda. La mediana primero. La mediana es el dato central de la muestra, el que ubica justo al centro de la información. Es decir, por ejemplo, aquí si tengo 100 datos, nosotros vamos a ordenar desde el dato 1 hasta el dato 100, todos ordenados jerárquicamente, desde el menor al mayor. Y tal como les dije en el primer video, es imaginarse que tengo 100, en este caso 100 personas, en el primer video hablamos de 125 me parece, aquí hablamos de 100 personas, y a cada uno le vamos a colocar un número, que es su ubicación. La persona 1, que mide seguramente, que son los primeros 8 que miden 1,56, la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, todos ubicados de menor a mayor, desde el más chico al más grande en este caso. En el caso de la nota, desde la menor nota a la mayor nota. Los ordenamos todos del 1 al 100, con su numerito, con su posición. Y nosotros vamos a buscar aquel que está justo al centro. Eso se llama la mediana. Entonces, anoten ahí, mediana corresponde simplemente al dato central de la muestra. Mediana, vamos a colocar aquí, simplemente es el dato central de la muestra. O sea, habla de posición, no habla de cálculo, habla de posición central de la muestra. De la muestra. El problema es que cuando tenemos ordenado a nuestras personas desde el 1 hasta el 100, simplemente miramos a 50 y sabemos, usted es nuestra mediana. El problema es que aquí estamos en una tabla, y en la tabla no puedo saber dónde está o cómo está. Y para eso tengo que hacer un cálculo. Existe una fórmula para calcular la mediana, y la fórmula es la siguiente. La vamos a explicar punto a punto, de todas maneras. Mediana. Parte con el límite inferior. Lim.inf corresponde al límite inferior, o sea, uno de estos datos, más n medio, es decir, este valor dividido por 2, en este caso 100, pero va a depender de la muestra que tengamos, ¿ya? En este caso son 100. Recordarán que en la primera muestra teníamos 125 personas, por tanto era 125 dividido por 2. En el mismo Power había una última muestra que tenía 25 datos. 25 dividido por 2 sería ese famoso n medio. Menos la frecuencia absoluta acumulada, o sea, esta columna anterior. Cuando empecemos a rellenar la información se los voy a explicar bien este del anterior. Pero se refiere a esta columna. Dividido por la frecuencia absoluta mediana. O sea, como una F minúscula, estamos trabajando en esta columna. Aquí vamos a buscar esta información. Y multiplicado por C. Este quiero colocarlo aparte, porque este se llama el ancho de clase. Ancho de clase. Listo. Recordemos que el ancho, para que lo vea, creo que voy a apagar un poco aquí para que, ahí dice, ¿ven? Ancho de clase, que la luz justo me estorba ahí, pero la necesito porque si no queda muy oscuro. El ancho de clase sabíamos que no era más que la distancia entre ese punto y ese punto. O sea, si a ese le resto ese, me queda el ancho de clase. Lo vamos a ver al tiro. Veamos, la mediana. Fíjense que me pide límite inferior. Cada vez que en una fórmula en estadística, cuando trabajamos con tablas, en sistemas tabulados, o tablas de frecuencia que se llaman, cada vez que me pide un límite inferior, voy a tener que utilizar un criterio. Porque todas estas clases, todos estos intervalos, tienen su límite inferior. Si me instalo aquí, ¿cuál es el límite inferior? 1,66. Si me instalo aquí, ¿cuál es el límite inferior? 1,78. Aquí, ¿cuál es el límite inferior? 1,54. Por tanto, todos esos son límites inferiores. Entonces, no puedo utilizarlos todos. Tengo que ubicar un límite inferior. Entonces, para eso requiero un criterio. Para la mediana, requiero un procedimiento, que es el siguiente. Aquí vamos a anotar procedimiento. Procedimiento. Anoten esto. Esto anótenlo bien en su cuaderno. ¿Para qué es el procedimiento? Para poder decidir qué fila voy a utilizar. Este procedimiento es para decidir la fila que voy a utilizar.
Primero, calcular n medios. En este caso, 100, porque el n es 100, dividido por 2. Es decir, 50. Con ese voy a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy buscando el dato que está en la posición 50. Como tengo 100 datos y estoy buscando el dato central, estoy buscando el dato que está en la posición 50, al niño o la persona que está con el número 50 en mi muestra de 1 a 100 ordenados. Lo tenemos que encontrar acá. Segundo, buscar n medio, en este caso 50, en F, o sea, en la columna de frecuencia acumulada. Aquí vamos a buscar ese 50. Como les dije en el primer video, la frecuencia acumulada lo que nos va diciendo es que cómo se va acumulando las personas o los datos a medida que los ordenamos de menor a mayor. Es decir, la primera fila tiene todas las personas que están entre la primera persona y la octava persona. La novena persona ya pasa a la siguiente fila, porque aquí llega hasta la persona 8. La novena persona queda en esta fila, y queda la novena, la décima, la onceava, la 12, la 13, la 14, hasta llegar a la número 22. De la 9 a la 22 están aquí. La 23, no, aquí llego hasta el 22. La 23 pasa acá, y aquí va a estar desde la persona 23 hasta la persona 38. Pasando por todas ellas, 22, la 23, la 24, la 25, la 26, hasta la 38. La 39 pasa a la siguiente fila, y aquí en esta fila está la persona 39, 40, 41, 42, hasta la persona 60. Y así sucesivamente. Pregunta entonces, bajo esta definición, ¿en qué fila está la persona 50? Bueno, tendría que estar en esta fila, porque si aquí llega hasta la persona 38, y aquí está desde la persona 39 hasta la persona 60, por lógica, en esta fila está la persona 50. Y así puedo decidir que esta es la fila con la cual voy a trabajar. Otra forma de hacer este mismo criterio es buscar en la fila siempre, en la fila de frecuencia absoluta acumulada, eso es importante, la primera vez que me paso del valor que yo calculé aquí, en este caso 50. La primera vez que me paso, esa es la fila. Veamos. ¿Me paso de 50? No. ¿Me paso de 50? No. ¿Me paso de 50? No. ¿Me paso de 50? Sí. Por lo tanto, esa es la fila que voy a utilizar. ¿Se da cuenta? En los dos criterios que utilicé, llegamos exactamente a la misma fila. Por lo tanto, con esta fila voy a trabajar. Entonces, mi procedimiento me sirvió para poder decidir que esta fila es con la cual voy a trabajar y voy a rellenar mi fórmula. Por lo tanto, el tercer paso solamente es llenar la tabla. Perdón, no la tabla, sino que la fórmula. Voy a correr un poquito para abajo. Ahí, para que alcancemos a ver la fórmula, pero alcancemos de ver cómo relleno aquí para que me dé espacio, ¿ok? Entonces, mediana. Mediana. Igual, aquí lo voy a colocar tercero para que entiendan que ese es el tercer paso. Y ya estamos hablando de la fórmula. Mediana. Límite inferior. Como estamos trabajando en esta fila, ya definimos cuál es esta fila. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior de esa fila? 1,66. 1,66. Más. Paréntesis. N medio, ya lo calculamos. 50. 50. Menos. Veamos. Frecuencia acumulada anterior. Fíjense que, recuerden, la F mayúscula siempre es esta columna, frecuencia acumulada. Y me dice que es la frecuencia acumulada anterior. En algunos textos también se coloca I a la menos 1, que se utiliza más que anterior. Yo lo coloco anterior para que sea más fácil de entender. Si estamos trabajando en esta fila, la columna frecuencia absoluta acumulada es esta. Por tanto, la frecuencia acumulada anterior sería esa.
la que está justo antes de la fila con la cual definís. Como esta es la fila que definimos, entonces si esta es la frecuencia acumulada en esta fila, la anterior será esa. Por lo tanto, el valor que va aquí es la frecuencia acumulada anterior, es decir, 38, la que está en la fila inmediatamente anterior a la que decidimos. Dividido por la frecuencia absoluta mediana. La frecuencia absoluta corresponde a esta columna. Y esa es la fila mediana. ¿Cuál fila mediana? Es esta nuestra fila mediana. Por lo tanto, ¿cuál sería el dato en la fila mediana? 22. Y a esto le multiplicamos el ancho de clase. El ancho de clase habíamos dicho que era la diferencia entre ese y ese. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Cuánto iba? Como de 4 en 4. 54, 58. Pero ojo con esto. No es de 4 en 4. Es de 0,04 en 0,04. ¿Ya? Porque fíjense que ahí hay un decimal. Si esto fuera 154, 158, ningún problema. Va de 4 en 4. Pero esto va de 0,04 en 0,04. Más simple. Para poder calcular C, el ancho de clase, simplemente tomen alguno de estos intervalos. Por ejemplo, ese. Ocupemos el mismo, para no perderse, aunque todos son iguales. Pero ocupemos ese. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a tomar su calculador y van a decir 1,70 menos 1,66. Ahí. 1,70 menos 1,76. Y fíjense el resultado que les da ahí. 0,04. Ese es el ancho de clase. Por lo tanto, C, que es el ancho de clase, es 0,04. Finalmente ya lo demás es solamente calcular. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Primero se resuelve esto, ¿ya? 50 menos 38 les va a dar 12. Y 12 partido por 22, veamos, ¿ya? Perdón, tengo que borrar aquí para colocar el 12 partido por 22 para que nos quede más fácil, ¿ya? Entonces, 12 dividido por 22, el resultado me quedó así. 0,54, 54, 54, 54. Eso me dio el paréntesis. A eso le voy a multiplicar el ancho de clase. No se le ocurra sumar porque primero está la multiplicación, después la suma. Este valor se utiliza al final. Así, olviden este valor. Primero resuelven esto, el resultado lo multiplican con esto, o sea, por 0,04. Ahí está. Y el resultado está ahí. 0,02181. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos entonces que esto me dio, voy a achicar un poquito aquí, 1,66 más 0,02181. ¿Eso era? Sí. Y ahora sí, sumo. Y si sumo eso y ustedes como su calculadora, les va a quedar simplemente 1,682181. En realidad, simplemente con 3 decimales ya está listo, ¿ya? Siempre un decimal más que con el que estamos trabajando. Como estamos trabajando con 2 decimales, ya con 3 decimales está bastante preciso el resultado. Si le quieres colocar, no hay ningún problema. Pero con 3 decimales ya estamos. Ya. Si esto hubiera sido con 3 decimales, el resultado con 4 decimales me queda. Siempre un decimal más. ¿Ya? Y son números enteros, con un decimal. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la mediana. Fíjense que no está muy lejos de la media. La media, en el video anterior, si se da cuenta, me dio 1,6804, me parece que fue algo así. Y la mediana me da 1,6821, bastante cercano. Y ahí tenemos el cálculo de la mediana. Veamos rápidamente el cálculo de la moda y terminamos con este video por hoy día. Voy a borrar aquí y calculamos la moda. La moda. La moda es el dato que más se repite, ya lo habíamos dicho. Pero dato importante, dice que si hay más de una moda, implica que no hay moda. Es decir, si hay más de un dato que se repite la misma cantidad de veces en mayor cantidad,
entonces ya automáticamente asumimos que no hay moda. Existen las muestras bimodales o trimodales, es decir, cuando existe más de una moda, que se pueden estudiar, pero ya requiere estadística mayor que no necesitamos nosotros. Un ejemplo práctico de esto es cuando registramos la temperatura en el desierto. Si nosotros dejamos un termómetro en el desierto para que registre varios días la temperatura del día completo, vamos a tener dos modas. Ya que vamos a tener una alta temperatura en el día entre probablemente las 11 de la mañana y las 7 o 8 de la tarde, temperaturas muy altas, probablemente 35, 40 grados Celsius, y en la noche, probablemente entre las 12 y las 6 de la mañana, vamos a tener temperaturas muy bajas, del orden de 0 grados o menos 1, menos 2 grados. Entonces, si uno saca el promedio, si tengo 40 grados de promedio en el día, o 38 grados el promedio del día, y menos 2 grados en el promedio de la noche, el promedio de esas dos, completa, del día va a ser 20 grados. ¿Cómo? En el desierto sería un lugar templado, estaríamos hablando de una temperatura templada, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tendríamos dos modas, la moda del día y la moda de la noche. Quizás en ese caso se separa. Se ocupa un estudio de cierta noche, un estudio de ciertos días, y ahí perfectamente se puede hacer un estudio más acabado de lo que sucede en el desierto, que son temperaturas extremas, que es un lugar con un clima extremo, y por tanto se tiene que registrar en ambas cosas. Para nosotros no es necesario eso. Para nosotros, cuando nos encontremos con una muestra que tiene más de una moda, simplemente decimos y registramos, la muestra no tiene moda. Veamos entonces. La moda es un cálculo que busca siempre la mayor cantidad de información. ¿Dónde están y quién es el dato que más se repite? O sea, aquí me está preguntando, ¿cuál es la estatura que más se repite aquí? Difícil saberlo si nosotros no tenemos información sobre eso, no tenemos clasificado quién es qué. Nosotros tenemos estandarizado aquí, pero eso es un estándar, pero el valor real no lo tenemos. La fórmula que les voy a mostrar ahora va a buscar ese valor sin ocupar el estándar, sino ocupar el valor lo más preciso posible de lo que es la moda, de la más probable moda. Nuevamente, vamos a encontrarnos con una fórmula que tiene un límite inferior. Voy a borrar un poco lo que es la definición aquí, pero ustedes la tienen, si no echan el video para atrás y van a ver, se van a encontrar con eso. Voy a borrar esto por lo menos lo que es el acábite que hablaba de que si hay más de una moda, correcto, no es moda. Moda entonces corresponde. Fórmula. Límite inferior más delta 1 dividido por delta 1 más delta 2 y por C. Ya sabemos que C es ancho de clase. Ahora tenemos que dilucidar qué corresponde a esos delta. El concepto de delta en matemática corresponde a la diferencia de, el exceso de, ¿ya? Eso se refiere con delta. Cuando hablamos el delta de edad entre dos personas, es la diferencia de edad que hay entre esas dos personas, o la resta de, ¿ya? Eso se refiere al delta. El delta es la diferencia de. Y cuando hablamos de diferencia en matemática, no es más que la resta. Entonces, vamos a ver qué nos sugiere delta 1 y delta 2, esos valores. Delta 1. El delta se hace con un triángulo y una pequeña base ahí. Ese es delta. Me está diciendo delta 1. O sea, es la diferencia 1. La definición es la diferencia que hay de exceso, perdón, de frecuencia absoluta superior. Diferencia, lo voy a dar aquí. ¿Ya? Diferencia de frecuencia absoluta superior. Y el delta 2 es exactamente lo mismo, nada más que es la diferencia de F minúscula, o sea, estamos hablando de esta columna, frecuencia
inferior. Cuando hablamos de diferencia de frecuencia superior, hablamos de la diferencia de frecuencia con respecto al dato de arriba y con respecto al dato de abajo. Veamos entonces cómo ubicamos esto. Fíjense que la moda dice límite inferior, por tanto vamos a tener que nuevamente elegir una fila. ¿Cuál es el criterio? Este es muy sencillo. Se elige la fila que tiene mayor cantidad de datos. Es decir, en este caso, ¿cuál es la fila donde hay mayor cantidad de personas? ¿Dónde ven eso? En esta, en la frecuencia acumulada. Aquí ustedes pueden buscar. Cuando encuentren la primera vez o la única vez que hay una fila que tiene más que otros datos, desde ahí voy a buscar la moda, porque ahí es el lugar probable donde esté la moda. Y siempre utilizamos eso. Finalmente, busco aquí 8, 14, 16, 22, 19, 12, 9. ¿Dónde está la mayor cantidad de información? Aquí. Este es el más grande. Si hubieran dos 22, si hubiera un 22 aquí y un 22 aquí, resultado de la moda, no hay moda. Pero como en este caso solamente hay uno que es el más grande, desde aquí voy a trabajar. O sea, voy a trabajar de la misma fila donde calculé la mediana. Eso habitualmente es así, pero no siempre. ¿Ya? O sea, si en alguna pregunta, en una prueba, el profesor les pregunta, ¿es la mediana y la moda están siempre en la misma clase o en el mismo intervalo? La respuesta es no. No es siempre. Habitualmente, pero no siempre. Entonces, ahora, nuevamente, vamos a trabajar con la misma fila, pero ahora estamos trabajando con la moda. Así que definimos esta fila ahora, con rojo, como la fila modal, o sea, la fila donde voy a sacar mi información para llenar la fórmula. Y vamos. Vamos a buscar aquí entonces la moda. Voy a buscar aquí, moda, igual. Límite inferior, ya sabemos. Como estamos trabajando con esta fila, el límite inferior sigue siendo 1,66 más. Voy a poner al tiro la letra C porque ya sabemos que es 0,04. Ya la calculamos, así que no hay para qué se repite más. Delta 1, diferencia de frecuencia superior. Como nosotros estamos en esta fila, estamos trabajando con esta frecuencia. Entonces, la diferencia de frecuencia superior es qué tanto más datos hay aquí que acá. Eso es delta 1. Es decir, la diferencia entre eso y eso. Y la diferencia es la resta. 22 menos 16. ¿Cuánto da? 6. Por lo tanto, delta 1 en este caso es 6. Así que delta 1, como viene ahí, coloco 6. Partido por delta 1 más delta 2. Como tengo un delta 1, nuevamente repito el 6. Y tenemos que dilucidar cuánto vale delta 2. Delta 2 dice que es la diferencia de frecuencia, pero inferior. Ya lo podrán inferir que estamos hablando con respecto a este. Aquí tengo lo que se llama el delta 2. Es decir, la diferencia de frecuencia entre S y S, o sea, la resta. Entre 22 y 19, ¿cuál es la resta? 3. 19, 22, tengo 3. Y listo. Ya convertí mi fórmula en números. Ahora solamente calculadora. Recuerden, este 1,66 se suma al final. Primero resuelven el paréntesis, lo multiplican por el 0,04 y ahí recién el resultado le suman 1,66. Entonces, si lo hacemos a la rápida, me va a quedar 1,66 más 6 noveno, que serían 2 tercios. O sea, 0,6 periódico por 0,04. ¿Ya? Multiplicar eso, vamos a ocupar la calculadora para simplificar el trabajo para que vean cómo funciona. Es decir, 6 dividido por... Bueno, pero guardar aquí porque si no... Ahora sí. 6 dividido por 9, como ya les dije, era 0,6 periódico, que es lo que acabo de anotar allá abajo. Repetir 1,66 más el paréntesis me dio 0,6 periódico. Y a eso le multiplicamos el 0,04. Ahí está. Multiplicado por 0,04 y ahí está el resultado.
0,026 periódico. Es decir, 0,026 periódico. Y a esto le sumamos el 1,66 y se darán cuenta que el resultado nos da 1,686 periódico. Y tal cual como habíamos anticipado, cabía la posibilidad, y eso es cierto, es que la media, la mediana y la moda en esta muestra son prácticamente iguales. Es una muestra bastante centralizada, donde la media nos dio 1,68,0 algo, 1,68 también, veintitantos nos dio la mediana, y la moda nos da 1,68,6 y tanto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos establecido nuestras medidas de tendencia central en base a los primeros tres parámetros. Los tres parámetros serán la media, listo, la mediana, listo, la moda, lista. Nos falta todavía la desviación típica, que lo vamos a ver al final. Para un próximo video vamos a ver la desviación y vamos a ver lo que son los percentiles. Y con eso, y nos faltaría solamente lo que son las tablas de, perdón, los gráficos, que en el caso de la tabla de frecuencia corresponde a un gráfico llamado histograma. Y también vamos a ver los gráficos de barra que son asociados a lo que son datos discretos o también información cualitativa. Listo. Para el próximo video entonces seguimos con percentiles.